Bien, mis hermanos, les invito a que abran sus Biblias conmigo en el Evangelio según Juan, capítulo 17. Vamos a estarle dando observación al texto, capítulo 17, versículo 1. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Amén. Teniendo en cuenta el contexto y teniendo en cuenta la introducción en la que quedamos el domingo anterior, sin más preámbulo, empezamos este hermoso capítulo 17, que bien dijimos es la oración sacerdotal de nuestro Señor Jesucristo, la oración intercesora del Hijo de Dios. En el versículo 1, Juan dice: estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Juan rara vez describe los gestos corporales y las miradas de nuestro Señor, pero esta fue una ocasión muy especial que de seguro marcó una impresión imposible de olvidar. Nuestro evangelista escribe como testigo lo que vio y oyó. La expresión "estas cosas" se refiere al discurso de despedida, todo ese hermoso discurso que hemos observado en el contexto. Y levantando los ojos al cielo, describe una práctica común de los que oraban. Cuando miraban confiadamente hacia la fuente de su sostén, el Dios del cielo. Sin embargo, recordemos que en la oración del publicano que oraba de pie, nuestro Señor dice que este hombre no se atrevía a alzar sus ojos al cielo. Entonces, ¿debemos orar mirando hacia arriba o debemos orar mirando hacia abajo? ¿Debemos orar mirando hacia el cielo en un acto de confianza u orar mirando hacia abajo en un acto de indignidad y humillación? Lo cierto es que nada debe sustituir la sinceridad del corazón en la oración. La postura física no debe reemplazar la disposición del alma. Muchos creen que si oran de rodillas o postrados por el suelo, sus oraciones serán más eficaces. Otros creen que si lo hacen de pie o tal vez parados de cabeza, en fin, tantas cosas que los hombres se inventan, seguramente Dios los escuchará más. Pero no hay una camisa de fuerza
para decir que si no oramos en dicha posición, no se nos escuchará. C.S. Lewis dijo: cuando pasa lo opuesto a lo que tú oraste, tu oración no ha sido ignorada, ha sido considerada y denegada para tu bien final. Muchas veces oramos y vemos que no ocurre nada, y entonces pensamos, bueno, Dios no me respondió, Dios no me escuchó. No, nos equivocamos, Dios sí nos escuchó. Lo que pasa es que la oración, como dijo este hombre, ha sido denegada para nuestro bien final. En ese momento Dios no nos responde, pero de seguro en su momento lo hará. El término griego que se traduce como cielo es la misma palabra para firmamento, y esto sugiere e inclina la balanza a favor de la tesis que nuestro Señor y sus discípulos se encontraban al aire libre. Tal vez muchos de nosotros hemos tenido la oportunidad de orar en una noche al aire libre, mirando el firmamento y las estrellas, y hemos sentido un hermoso momento de comunión con Dios en medio de una noche estrellada. Tal vez lo hemos hecho muchas veces, de pronto no. Pero sea como sea, el lugar tampoco indica nada. Si recordamos, los judíos oraban mirando hacia el templo en Jerusalén, los musulmanes hacia la Meca, pues ellos creían que Dios se encontraba en un sitio específico. Ellos miraban hacia el templo porque pensaban que Dios estaba en ese lugar, y de cierto Dios en algún momento habitó en ese lugar. Pero después de que vino nuestro Señor, ese lugar quedó desierto, esa casa quedó vacía. Mas nosotros sabemos por la palabra de Dios que nuestro Dios es omnipresente, es decir, que está en todas partes, y que si le buscamos de corazón, en cualquier parte le hallaremos. No tenemos que orar inclinados hacia cierto lugar o de tal forma buscando que Dios nos escuche más. Alguien dijo: para orar no necesito estar en ningún templo ni en ninguna capilla. Lo puedo hacer en mi habitación o postrado en el campo al lado de una piedra. Y es verdad. En cualquier parte donde nos encontremos, si disponemos nuestro corazón y vamos a Dios en sinceridad, de seguro le vamos a encontrar, y de seguro nuestra oración será escuchada. Si deseamos imitar a Cristo, debemos asegurarnos que nuestros gestos no expresen más de lo que está en nuestras mentes y corazones. Muchos al orar zapatean, gritan con euforia, manotean, y creen que esto les hace más espirituales, o que tal vez aumenta la eficacia en su oración. Es común ver en algunas iglesias que hay personas que hacen unos gestos en el momento de orar que cualquier persona normal los puede observar y pensar que están locos, porque son demasiado exagerados, y ellos creen que haciéndolo de esta forma van a ser más espirituales, o de seguro Dios les va a escuchar más. Pero no es así. Estos son solamente inventos de hombres que desconocen lo que nuestro Señor enseña en su palabra. El ejemplo de Jesús en esta ocasión es que tomó la posición del Hijo, dirigiéndose a Dios como el Padre, como su Padre, e indicando una relación íntima y de confianza. Aunque en el pasado hubo grandes hombres de Dios, grandes siervos, profetas, hombres que Dios utilizó en diferentes áreas, sin embargo, ninguno de ellos osó en llamar a Dios Padre.
Únicamente nuestro Señor Jesucristo lo hizo, porque Él tiene una comunión tan íntima y tan cercana a Dios que le puede llamar con toda seguridad su Padre. Padre, dice aquí el Señor, la hora ha llegado. Varias veces durante su ministerio terrenal nuestro Señor había dicho: todavía mi hora no ha llegado. Si recordamos en las bodas en Caná de Galilea, cuando la mujer le dijo que no tenían vino, el Señor le responde: mujer, ¿qué tienes conmigo? Mi hora aún no ha llegado. Pero aquí ahora es consciente de que su hora ha llegado. Él conocía el tiempo y el propósito de su ministerio. El Señor sabía cada momento específico de su vida. Él sabía precisamente a qué vino y cuál era su obra, cuál era la tarea que Dios el Padre le había encomendado. Es decir, el tiempo señalado por Dios en sus designios eternos para su sacrificio. Es interesante que los sacerdotes, antes de ofrecer el sacrificio, elevaban oración a Dios. Y aquí está nuestro Señor en este momento especial, justo antes de ser sacrificado, también como el sumo sacerdote de Dios, elevando oración, intercediendo por los suyos. Ese momento prometido por Dios, aguardado por durante 4000 años desde la caída de Adán, había llegado por fin. La hora había llegado. Hasta esa noche no había llegado su hora, pero ahora por fin había llegado y el sacrificio estaba preparado. Luego dice nuestro Señor: glorifica a tu Hijo. El Salvador oró mirando más allá de su muerte en la cruz. Si quedaba en el sepulcro, el mundo sabría que había sido meramente un hombre más. Pero si Dios le glorificaba levantándole de entre los muertos, sería la prueba que Él es el Hijo de Dios y el Salvador del mundo. Dios respondió su petición, levantándolo al tercer día y llevándolo al cielo, coronándole de gloria y de honra. Pidió la glorificación de sí mismo, pero no en un deseo vanidoso para su propio engrandecimiento. Lejos de ser un deseo egoísta, es precisamente lo opuesto. Significa algo como: Padre, estoy pronto a ir a la cruz y lograr la redención de la humanidad. Notemos que mientras algunos oran por lo que desean recibir de Dios, y generalmente muchos caemos en ese error, y digo caemos porque también me incluyo, oramos por lo que deseamos, oramos por lo que nosotros queremos. Sin embargo, aquí nuestro Señor Jesucristo está orando no por lo que desea recibir, sino lo que desea dar a Dios. Una vida de servicio obediente y la gloria que el Padre se merecía. Le dice: glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. La glorificación del Hijo resultaría en la glorificación del Padre. La gloria de Dios sabemos que es el gran propósito de toda la creación. Dios todo lo hizo para su gloria. Y aquí nuestro Señor estaba pidiendo a Dios que le glorificase a Él para que Él le glorificase. ¿Y quién sino el mismo Dios podía presentarse ante el Señor del cielo y de la tierra y decirle: glorifícame para que también te glorifique a ti? Es decir, culmina tu obra para que tu Hijo te glorifique, llevando a muchas almas redimidas al cielo, para la gloria de tu gracia. Nada glorificaría tanto al Padre como la culminación de la obra redentora de Cristo, por la cual hombres y mujeres impíos serían convertidos y salvados,
y el poder divino sería glorificado. Sabemos que todos los atributos de Dios fueron glorificados y magnificados en la cruz del Calvario. Allí la justicia de Dios, la santidad, la misericordia, el amor y la fidelidad del Padre fueron glorificados y mostrados a todo el mundo. Como ya lo hemos dicho con anterioridad, la mayor gloria de Dios ha sido la cruz del Señor, en donde los hombres encontraron el perdón y la vida eterna. Versículo 2. Como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a los que le diste. El final del pasaje anterior está ligado al comienzo de este. Que tu Hijo te glorifique salvando almas como tú decidiste que hiciera, puesto que le has dado autoridad sobre toda la humanidad para que otorgue vida a todos los miembros del cuerpo que le has dado. Potestad o autoridad debe entenderse como derecho legal, poder, también como habilidad, libertad, dominio, jurisdicción y privilegio. Mientras que toda carne es una expresión idiomática hebrea para referirse a todo hombre, toda la raza humana, incluyendo judíos y gentiles. Cuando leemos que el Padre da potestad al Hijo, debemos entender que no se trata del poder que alguien superior entrega a alguien inferior, sino a las disposiciones según los designios de la eterna Trinidad, mediante los cuales el Padre encomienda especialmente al Hijo para que lleve a cabo la obra redentora. En Mateo 28, 18 Jesús habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Definitivamente, si hay alguien que tiene poder y autoridad y dominio sobre todos y sobre todo, es nuestro Señor. Cuán equivocados se encuentran aquellos simples mortales que al toparse con una pequeña pizca de autoridad se creen los amos y señores del universo. Y así hay muchos engañados en este momento. Creen que porque tienen cierto poder o porque tienen ciertas armas que ya pueden mandar y disponer como se les antoje, usurpando el lugar del Señor. Termina el texto diciendo: para que dé vida eterna a los que le diste. Las palabras vida eterna comprenden todo lo necesario para la salvación absoluta del alma: redención, justificación, santificación y glorificación, el regalo de Dios en Cristo. Notemos que el Hijo solamente entrega la vida eterna a quienes le fueron dados por el Padre. 5 veces durante esta oración el Señor se refiere a los creyentes como el regalo que el Padre le ha dado. Un comentarista dice acertadamente: no hace falta subir al cielo para examinar los libros de los designios eternos. Todos aquellos que el Padre ha dado a Cristo vendrán a Él. Le recibirán como su Salvador y se someterán a Él para ser gobernados y avivados. Si hemos confiado en el Señor, por supuesto que somos de aquellos que le han sido dados por el Padre. Tal vez usted se pregunte: ¿pero será que yo pertenezco a aquellos que el Padre ha dado a su Hijo? Pues si usted ha creído en Cristo, si usted le ha recibido, si ha depositado en Él su confianza, usted es de ellos. Todos los santos son dados a Jesús desde la eternidad para que sean redimidos por medio de su sangre. Y a su debido tiempo, el Padre los lleve al Hijo por medio de su Espíritu, para que sean guardados y tengan vida eterna. Cristo tiene las llaves del cielo en su mano. Él dispone la salvación de toda alma. Si usted cree en Él,
ya tiene la vida, mas si no lo hace, se perderá para siempre. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Aquí el Salvador define y describe la salvación de las almas. La vida abundante e infinita se reduce en tener un conocimiento salvador del único Dios verdadero y del Cristo a quien ha enviado para la salvación de los pecadores. E implica un intercambio de ideas y valores. Es decir, que conocer no se trata solamente de un conocimiento intelectual, porque sabemos que dicho conocimiento lo posee el diablo. Satanás conoce muchas cosas, sin embargo, ese conocimiento no le ha llevado a un cambio. No es ese el conocimiento del que habla aquí el pasaje. Ese conocer implica una relación de pareja o una relación de amigos íntimos. Como ya lo dije, es un intercambio de ideas y de valores. Es un conocer que afecta la vida y la cambia, la transforma para bien. Un verdadero santo es alguien que conoce al Señor, conoce su santidad y odio por el pecado. Además conoce a Cristo por su redención y por su amor a los pecadores. La vida eterna es un conocimiento y trato con Dios en Cristo. Y el conocimiento correcto es la raíz de todo cristianismo vital, pues no podemos adorar apropiadamente a un Dios desconocido. Muchos se engañan a sí mismos pensando que conocen a Dios simplemente porque leen la Biblia o recitan de memoria algunos pasajes, pero el conocimiento real debe ir acompañado de un cambio y una vida nueva. De modo que si estos no se han dado, seguramente se trate de un conocimiento equivocado. Un evangelista llegó a la puerta de una casa y le preguntó a la mujer que le abrió: disculpe, señora, ¿conoce usted a Jesucristo? La mujer enfadada le respondió: mire, señor, mi familia y yo llevamos 30 años en la iglesia y somos de los más fieles ofrendantes. No nos perdemos ni una sola actividad. Participamos de ayuda social y obras de caridad. Además, tenemos familiaridad con la familia pastoral. Somos íntimos amigos. El hombre le repitió de nuevo la pregunta: ¿pero conoce usted a Jesucristo? Con más indignidad, aquella cristiana, entre comillas, le dijo que era un atrevido y le cerró la puerta en la cara. Por la noche, al llegar su esposo y contarle lo que había sucedido, este le dijo cariñosamente: no entiendo por qué te disgustaste tanto, si eso no fue lo que te preguntaron. A ella no le estaban preguntando si había asistido a la iglesia por muchos años, o si daba grandes contribuciones de dinero, o si tenía una religión. La pregunta enfática que le hicieron fue: ¿conoce a Jesucristo? Se puede abrazar muchas religiones sin un conocimiento verdadero del único Dios. Alguien dijo hace poco: si Jesús no cambia tu vida, el Jesús que conociste fue otro. Si el conocimiento del Señor no nos ha llevado a una transformación y a una vida nueva, si no ha pasado algo en nosotros,
Tal vez hemos conocido a un Jesús distinto del Jesús de la Biblia. Dice el Señor, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, en contraste con los ídolos y los falsos dioses que habían llenado la tierra. Sabemos que los griegos tenían un exagerado politeísmo. Para todo tenían dioses. El dios del mar, el dios del trueno, el dios del aire, el dios del viento, la diosa del amor. Para cada cosa tenían un dios. También el panteísmo de los gnósticos, que veían a Dios por todas partes. Pero a diferencia de todos estos, el Señor menciona aquí al único Dios verdadero, al Señor y Dios del universo, al Dios real, al Dios vivo. En aquellos días, al igual que ahora, abundaban dioses creados por los hombres. Pero notemos que el conocimiento del Padre y del Hijo están íntimamente relacionados e identificados. Así que conocer al Hijo es equivalente a conocer al Padre, y creer en el Hijo es creer en el Padre. Por otra parte, este es el único pasaje del Nuevo Testamento en que nuestro Señor se da el nombre compuesto, autodenominándose Jesucristo. ¿Por qué? Jesús, porque salva a su pueblo, y Cristo, porque es el ungido con la plenitud del Espíritu Santo para el ejercicio de sus funciones salvadoras. Concluyendo este hermoso versículo, el mero conocimiento de Dios no salva a nadie. Debemos conocer al Hijo. Es necesario conocer al Señor, pues solo en Él podemos hallar paz y vida para el alma. ¿Cómo obtener la vida eterna?, se preguntarán muchos. Jesús lo dice aquí con claridad: conociendo a Dios el Padre a través de su Hijo Jesucristo. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Teniendo una relación personal con Él, confesando nuestros pecados y apartándonos de ellos. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese, dice el versículo 4. El pronombre personal yo es enfático, pues solo el Señor glorificó al Padre viviendo una vida sin pecado y cumpliendo la ley a perfección. De tal forma que ni el calumniador, el diablo, ni sus enemigos podían acusarle de hallar tacha o falta alguna en él. Ninguno le podía redarguir de pecado. Durante todo el periodo de su encarnación, desde su nacimiento hasta su ascensión, nuestro Señor glorificó al Padre con una santidad irreprochable. Habló la verdad en contraposición con la falsa doctrina de los judíos y reveló al Padre con absoluta fidelidad a los hombres. Por consiguiente dice: he acabado la obra que me diste que hiciese. Su muerte y resurrección se encontraban tan cerca que ya sus efectos prácticos estaban concluidos. La obra redentora y salvífica era todo un hecho. Cristo lo dice en tiempo pasado: he acabado la obra. Bueno, en este momento todavía le hacía falta morir e ir a la cruz, resucitar, sufrir y padecer. Pero el Señor lo afirma con toda seguridad, de modo que para Él ya es un hecho, pues pronto exclamaría: consumado es. He acabado la obra. Tetelestai. La deuda ha sido saldada,
el sacrificio ha sido ofrecido, la sangre ha sido derramada. Es interesante que en muchas profecías se utilizan las palabras en tiempo pasado. Y podríamos preguntar ¿por qué? Bueno, un ejemplo lo encontramos en el libro de los Salmos, cuando nuestro Señor dice que horadaron mis manos. Y esto iba a ocurrir muchos años después. Pero ¿por qué el Señor habla de esta forma en tiempo pasado? Una profecía. Porque Él es eterno, porque Él es atemporal y porque para nosotros puede ser mucho tiempo, tal vez miles de años, pero para Él no es nada, porque Él vive en la eternidad y lo sabe todo y lo conoce todo. De modo que Él puede ver las cosas presentes aún como si fuesen ya un pasado. En Él no hay tiempo. El futuro incierto para nosotros, nuestro Dios lo conoce y a Él no hay nada que le sorprenda. Acertadamente se ha dicho que solo Cristo, de entre todos los nacidos de mujer, puede decir literalmente: he acabado la obra que me diste que hiciese. Hizo lo que el primer Adán fue incapaz de hacer: cumplir la ley a perfección, proporcionando justicia eterna a todos los que creen en Él. De otra manera, hasta nuestras mejores obras son imperfectas. Nosotros tal vez nunca podamos decir: he acabado la obra que me diste que hiciese. O bueno, como aquel hombre a quien lo dejaron encargado de una pequeña iglesia rural y quien después de fracasar y cerrar sus puertas le dijo a Dios: he acabado la obra que me diste que hiciese. Literalmente este hombre sí acabó con la obra, entonces pudo decir que lo había hecho. Pero no, eso no es lo que Dios quiere que hagamos nosotros. Un comentarista dice: la verdadera obediencia piadosa no consiste en concluir la obra que escogemos nosotros mismos, sino en hacer la obra que Dios nos ha dado o ha llamado a hacer. Notemos que la iniciativa aquí no fue de nuestro Señor. La iniciativa de llevar a cabo esa obra fue del Padre Celestial. Y nuestro Señor fue la persona nombrada según los designios eternos para llevar a cabo esta obra. Además vemos que la unión de su misión, el poder y la preexistencia de las que se nos habla aquí demuestran claramente que Jesús es Dios. Solamente el Señor podía hablar como lo está haciendo. Y es que Cristo tiene el poder de salvar perpetuamente porque es divino. Y grandes pecadores, como lo somos nosotros, necesitábamos de un gran Salvador, como lo es Cristo.